En este video veremos a todas las personas ejecutadas en Estados Unidos en diciembre de 2024. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte, Christopher Leroy Collins fue ejecutado en Missouri. Pero, ¿qué hizo para terminar atado a una camilla? La noche del 3 de noviembre de 2007, Rowan Damia Ford se suponía que debía estar segura en su cama. Tenía 9 años. Era alegre, confiada, el tipo de niña que sonreía con todo el rostro. Pero esa noche, su mundo se rompió. Porque mientras su madre, Colleen Monson, trabajaba en un turno nocturno, Rowan desapareció de su casa en Stella, Missouri. Alrededor de las 8:30 de la noche, Colleen dejó a su hija Rowan con su esposo, David Wesley Spears, para poder ir a trabajar. Pero David no estaba solo. Estaba con 2 amigos, Christopher Collins y Nathan Mahurin. Los 3 pasaron la velada bebiendo en exceso y jugando al billar. Y en algún momento, Chris decidió volver a su tráiler en Wheaton para fumar lo que él llamaba un hog leg, un cigarro grande, liado a mano. Convenció a los otros 2 de ir con él, aunque eso significara dejar sola a Rowan en la casa. Y no dejaron de beber tampoco. Hicieron al menos 3 viajes para conseguir más alcohol antes de que terminara la noche. Y para cuando el reloj se acercaba a las 11:30, Nathan y David finalmente decidieron que era hora de irse del tráiler. Nathan estaba demasiado borracho para arriesgarse a conducir por la carretera principal, así que tomó caminos secundarios para dejar a David en su casa, y luego siguió solo hasta la suya. Pero Chris no se quedó atrás. Un pensamiento lo golpeó. Si salía poco después que Nathan y David, podía llegar antes que ellos a la casa de David. Para ese momento, ya había bebido más de 5 six-packs de Smirnoff Ice y admitió que estaba realmente mal. Pero eso no lo detuvo. De todos modos, se puso al volante y tomó la ruta más directa hacia allí. Cuando entró a la casa de David, estaba en silencio, un silencio inquietante. Se movió de cuarto en cuarto como si la casa le perteneciera. Incluso se detuvo a usar el baño. Su mente estaba nublada por el alcohol, pero enfocada en algo más oscuro. Y luego entró al cuarto de Rowan. Ella dormía, pequeña, indefensa, sin darse cuenta del peligro que ahora estaba de pie sobre ella. Sin decir palabra, la levantó en brazos, la sacó del único lugar seguro que tenía y la llevó a su camioneta. Condujeron de regreso a su tráiler y cuando llegaron, Chris la cargó hacia adentro. Ella seguía dormida, su cuerpo flácido en sus brazos. La acostó en la cama, pero lo peor aún estaba por venir. Rowan despertó en medio del ataque y en el segundo en que comprendió lo que estaba pasando, intentó defenderse. Pero Chris no se detuvo. Siguió adelante, hasta conseguir lo que quería. Más tarde afirmaría que pensaba llevarla de vuelta a casa cuando terminara. Al menos, eso era lo que él mismo se repetía mientras la conducía hacia la puerta. La habitación estaba oscura, y él se mantuvo en silencio, cuidando que ella no lo mirara. Pero la noche se volvió en su contra. Un rayo de luz de luna se filtró entre los árboles e iluminó su rostro. Y cuando Rowan giró y lo vio, se paralizó. Ella conocía a ese hombre. Chris había formado parte de la vida de la familia durante años. Él y su padrastro, David, eran muy cercanos, y Chris incluso había vivido en su sótano durante meses, hasta unas semanas antes. A Rowan le caía bien, a veces la ayudaba con la tarea, y ella incluso lo llamaba Tío Chris. Pero en ese momento, todo cambió. Chris entró en pánico. Sus ojos se posaron en un rollo de cuerda en la parte trasera de su camioneta estacionada cerca, y sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Le deslizó el lazo por la cabeza y tiró hasta que ella dejó de moverse. Cuando todo terminó, comprendió lo que había hecho, pero ya no había marcha atrás. Tenía que hacer algo. Colocó el cuerpo en la parte trasera de la camioneta y condujo hasta una cueva en la colina de Fox Hollow. Allí arrojó el cuerpo en un sumidero, trató de cubrirlo con ramas y escombros, y se marchó. Cuando llegó a su casa, quemó los pantalones y la ropa interior de Rowan, la cuerda
y su propia ropa manchada de sangre en una estufa. Luego enrolló el colchón, lo metió en un barril de metal con una alfombra vieja y lo incendió dentro de un granero, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Después, se fue a dormir como si fuera una noche cualquiera. Pero cuando Colin regresó de su turno nocturno alrededor de las 9 de la mañana siguiente, lo primero que notó fue el silencio. Rowan no estaba en su cama, ni en ninguna parte de la casa. Recorrió cada habitación, llamando el nombre de su hija, pero no hubo respuesta. Finalmente fue a despertar a David. «¿Dónde está Rowan?», le preguntó, y David le dijo que Rowan se había quedado en casa de una amiga. Pero cuando Colin preguntó quién, él no pudo dar un nombre, ni una dirección, nada. Preocupada, Colin salió y empezó a recorrer el vecindario, revisando patios, entradas y aceras, con la esperanza de ver a su hija. Pero no encontró nada. Le dijo a David que debían llamar a la policía, pero él la desestimó, repitiendo que Rowan estaba en casa de una amiga, y ni siquiera le permitió usar el teléfono. Por la tarde, sin señales de su hija, y con el presentimiento de que algo estaba muy mal, Colin hizo la llamada de todos modos. Contactó a la oficina del sheriff y reportó la desaparición de Rowan. David, Nathan y Chris fueron interrogados de inmediato, ya que eran los últimos que la habían visto, pero todos afirmaron no saber nada sobre su desaparición. Para el 5 de noviembre, 2 días después de que Colin denunciara la desaparición, el caso ya era demasiado grande para que el condado de Newton lo manejara solo, y el FBI intervino. Mientras los agentes locales seguían presionando a David por respuestas, técnicos federales se llevaron su camioneta y otro vehículo que, según su madre, él había usado la noche en que Rowan desapareció. Esa misma noche, el FBI se reunió con Chris y Colin en la casa de Colin. Chris mantuvo su historia inicial. Incluso dijo que creía que David era responsable de la desaparición y se ofreció a llevar un micrófono oculto para ayudar en la investigación. También se ofreció para un polígrafo y un análisis de estrés de voz computarizado. Además, mencionó posibles lugares donde David podría haber escondido a Rowan. 2 días después, el 7 de noviembre, Chris se reunió nuevamente con el FBI. Esta vez entregó una muestra de ADN y firmó autorizaciones para registrar su caja fuerte, su propiedad y su tráiler. Pero cuando el tema volvió a centrarse en Rowan, todo en él cambió. Se mostró tenso, emocional y a la defensiva. Y cuando los agentes lo presionaron más, estalló, diciendo que si lo estaban acusando, la conversación había terminado. Pero no importó, porque al 6º día, David finalmente cedió. Les dijo a los policías exactamente dónde encontrar a Rowan, y decía la verdad. El cuerpo de Rowan fue hallado en el fondo de un sumidero remoto llamado Fox Cave. Estaba desnuda de la cintura para abajo, salvo por un calcetín, con marcas de cuerda alrededor del cuello y cubierta con hojas y escombros. La escena hablaba por sí sola. Y en cuanto Chris supo que habían encontrado el cuerpo, entendió que todo había terminado. Tenía que confesar. Así que les dijo a los oficiales que se reunieran con él en el puente de Muncie. Y cuando llegaron, hizo algo que no esperaban. Extendió las manos y pidió que lo esposaran. El oficial Clinton Clark le dijo que no era necesario, pero Chris respondió: «Por lo que estoy a punto de contarles, lo será». Sentado en la pendiente junto al puente, Chris se derrumbó y les contó todo. Volvió a confesar en la estación, esta vez frente a una cámara, admitiendo que había estado llorando como un niño toda la tarde. Pero lo que dejó atónitos a los investigadores no fue solo lo que Chris dijo, sino que lo dijera en absoluto. Porque hasta entonces, ellos todavía creían que David era el responsable de la desaparición de Rowan. Pero eso cambió rápido. Cuando volvieron a interrogar a David, él volteó la historia. Ahora afirmaba que también había agredido a Rowan y que estuvo presente cuando Chris la mató. De hecho, fue David quien finalmente guió a la policía hasta el cuerpo de Rowan. Pero Chris lo negó todo. Según él, David no estaba involucrado, no sabía nada y no tenía relación con lo ocurrido. Pero entonces, ¿cómo sabía David dónde encontrar el cuerpo si no había participado? Los equipos de búsqueda revisaron la propiedad de Chris y encontraron cuerda, alambre, restos quemados, cenizas e incluso cabellos en su camioneta.
La autopsia confirmó que Rowan había sido estrangulada. Se estimó que permaneció consciente unos 10 segundos antes de desmayarse y que quedó con muerte cerebral en pocos minutos. Pero había más. El informe también reveló un trauma sexual grave, moretones y lesiones provocadas al ser arrojada al sumidero. La mañana antes del funeral de Rowan, maestros y niños se reunieron en el frío alrededor de un pequeño agujero en la tierra donde plantaron un joven árbol de cornejo rosado, porque el rosa era su color favorito. Junto a él colocaron un ángel de concreto y una placa grabada con las 2 fechas que definieron su vida. 11 de abril de 1998, el día en que nació, y 9 de noviembre de 2007, el día en que fue encontrada. Un grupo de globos morados se elevó hacia el cielo gris, cada uno cargando un mensaje de sus compañeros de clase, escritos con letras temblorosas y trazos de crayón. «Era especial», dijo su maestro, el señor Holt, en el tribunal. Contó que dejó el pupitre de Rowan intacto durante días porque no podía enfrentarse a lo que significaba vaciarlo. Y otra maestra declaró: «Ella era como un pequeño rayo de sol, la niña más dulce que cualquiera podría conocer». Otra maestra, Tammy Marshall, recordó la última vez que la vio, apenas unas horas antes de que todo ocurriera. Esa mañana, el cabello de Rowan estaba peor de lo habitual, muy enredado, y esto no era raro. A veces llegaba a la escuela con el pelo enmarañado, a veces con piojos, e incluso a veces sin calcetines en el gélido invierno de Missouri. Pero ese día, Tammy la detuvo antes de entrar a clase. Se sentó con ella durante media hora, desenredando con paciencia cada nudo hasta recoger el cabello en una coleta ordenada. Un pequeño acto de cuidado, pero nadie sabía que sería el último. Cuando David fue arrestado por su implicación, Colin presentó de inmediato la demanda de divorcio. Ya no podía más, declaró en la corte. El dolor la había llevado al hospital, y en ese momento estaba bajo atención psiquiátrica, intentando recomponer una vida que ya no se sentía completa. Cuando Chris finalmente enfrentó el juicio, no trató de negarlo, pero esa honestidad no hacía más fácil escuchar lo que había hecho. Los jurados tuvieron que soportar su testimonio sobre los últimos momentos de Rowan, cómo fue engañada, traicionada y asesinada por un hombre en quien confiaba. Y en marzo de 2012, les tomó solo 48 minutos decidir su destino. Calificaron el crimen como escandalosamente y cruelmente vil y lo condenaron a muerte. Al inicio, tanto Chris como David enfrentaban los mismos cargos. Un cargo de asesinato en primer grado, uno de violación con fuerza y otro de violación estatutaria. Pero a lo largo del año, el caso contra David empezó a cambiar. El 26 de septiembre, la Fiscalía tomó una decisión silenciosa pero crucial. Retiraron el cargo de asesinato. En su lugar, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo. David admitiría su culpabilidad, pero no por matar a Rowan. Se declaró culpable de poner en peligro el bienestar de un menor y de ayudar a encubrir un crimen. El Estado explicó que, tras una investigación más profunda, no se había encontrado ninguna prueba sólida de que David hubiera participado en la violación o el asesinato. Y aunque sus acciones eran graves, argumentaron que su papel fue mucho menor que el de Chris. El juez lo sentenció a 11 años de prisión, pero como su tiempo comenzó a contarse desde el día de su arresto en 2007, no cumplió la condena completa. Después de poco más de 7 años, salió discretamente en libertad en 2015, sin disculpas, sin declaraciones públicas, solo libertad. Para Chris, sin embargo, el caso se desarrolló de forma muy diferente. Pasó los siguientes 12 años en el corredor de la muerte, luchando contra lo inevitable. Pero en 2024, su tiempo finalmente se agotó. El 3 de diciembre de 2024, cuando Rowan habría cumplido 26 años, Missouri llevó a cabo su ejecución por inyección letal. Para su última comida eligió una hamburguesa con queso y tocino, papas tater tots, champiñones empanizados y una ensalada del chef. Más tarde esa noche fue atado a la camilla, y antes de que le administraran los fármacos, ofreció una especie de disculpa a la familia de Rowan. «Bien o mal acepto esta situación tal como es», dijo en una declaración final escrita. «A cualquiera a quien haya hecho daño en esta vida, lo siento. Espero que puedan encontrar cierre y seguir adelante».
Continuó diciendo que sin importar de qué lado de esta situación están en mis oraciones y espero verlos algún día en el cielo. Pero para la familia de Rowan era demasiado poco, demasiado tarde. Su hermana mayor, Ariane, dijo que sentía que por fin se había hecho justicia, aunque no del todo. Él se llevó a alguien que iluminaba cada lugar al que iba. La inyección letal fue demasiado compasiva para él. A las 6:10, el tío Chris fue declarado muerto. Christopher Leroy Collins tenía 49 años. 2 semanas después, se programó la siguiente ejecución. Tras pasar 25 años en el corredor de la muerte, se le acabó el tiempo a Joseph Edward Corcoran. Pero, ¿cómo terminó en el corredor de la muerte en primer lugar? En las primeras horas del 26 de julio de 1997, algo en Joe se quebró. Tenía 22 años y vivía en una pequeña casa en Fort Wayne con su hermana Kelly y el prometido de ella, Robert Turner. Ese día, la casa se había llenado. Su hermano James había ido a visitarlo, junto con 2 amigos de la familia, Timothy Bricker y Douglas Stilwell. Robert ya estaba allí, y como en muchas noches anteriores, el grupo se reunió frente al televisor, comiendo pizza, contando historias y riendo. Pero en la planta alta, Joe se sentaba solo en su habitación, convencido de que estaban hablando y riéndose de él. Creía que susurraban sobre su pasado, sobre las acusaciones que nunca habían desaparecido del todo. 5 años antes, sus padres, Jack y Catherine Corcoran, habían sido asesinados a tiros en su casa, y Joe había sido acusado de esos homicidios. Esas acusaciones casi le habían costado la vida antes de que realmente empezara. La policía había escuchado los rumores y lo arrestó, pero en el juicio, el caso se derrumbó. No había arma homicida, no había confesión, solo historias y rumores, y el jurado tuvo que absolverlo. Pero la absolución no limpió su nombre. Los susurros lo persiguieron a todas partes, y esa noche, mientras los demás reían abajo, Joe creyó que esos susurros habían llegado hasta su propia sala de estar. No podía quitárselo de la cabeza, y no iba a dejarlo pasar. Además, Kelly le había dicho recientemente que, después de casarse con Robert, Joe tendría que mudarse de la casa. Pero Joe no tenía dinero para conseguir un lugar propio. Y cuando le pidió ayuda a su hermano James, James fue claro, tampoco era bienvenido en su casa. En ese momento, Joe tomó una decisión. Primero, llevó a su sobrina de 7 años, la colocó suavemente en una habitación y cerró la puerta para mantenerla a salvo. Luego tomó su rifle semiautomático y bajó las escaleras. Se había dicho a sí mismo que solo usaría el arma para intimidarlos, para obligarlos a dejar de burlarse de él. Pero en cuanto entró en la sala, cambió de opinión y abrió fuego. Los primeros 3 hombres no tuvieron ninguna oportunidad, pero el último, Douglas, intentó escapar. Joe lo alcanzó antes de que pudiera huir, lo acorraló en la cocina y también le disparó. Cuando todo terminó, los 4 hombres estaban muertos, y Joe salió como si nada hubiera pasado, diciéndole tranquilamente a un vecino que llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, Joe los estaba esperando afuera y les dijo, «Será mejor que me arresten». Dentro, el suelo estaba cubierto de casquillos, pero el hallazgo más escalofriante estaba en el ático, un pequeño arsenal con entre 20 y 30 armas. Algunas de ellas incluso habían sido modificadas. Su sobrina fue encontrada ilesa, pero el alivio duró poco. Cuando su hermana Kelly regresó de hacer unos mandados y entró en la casa, se encontró con una escena de crimen y una posibilidad desgarradora. Tal vez su hermano no solo había asesinado a su prometido, sino que también había matado a sus padres años atrás. Esa noche le dijo a los periodistas que lo había defendido durante años, pero que ya había terminado. «Supe en ese momento que él mató a mis padres. Sé que lo hizo», dijo Kelly. «He llorado tantas lágrimas que ya estoy seca. Todo se ha perdido. Él arruinó mi vida. Espero que lo frían». Y cuando los investigadores empezaron a indagar más a fondo, comenzaron a entender quién era realmente Joe. La historia de Joe comenzó en Fort Wayne, Indiana. Nació como el más joven de 4 hijos y desde afuera parecía una familia del Medio Oeste como cualquier otra. Pero dentro de la casa,
las cosas no eran tan simples. Joe chocaba con frecuencia con sus padres, creyendo que eran demasiado estrictos, y su relación con su hermano James era aún peor. Sin embargo, Joe lo admiraba, sobre todo porque James, como su padre, había servido en los Marines. Los vecinos describirían más tarde a Joe como un solitario. Tenía el tipo de apariencia que podría haberlo hecho popular, pero rara vez conectaba con personas de su edad, y para la secundaria, su aislamiento empeoró. Luego, en abril de 1992, apenas 4 días antes de su 17º cumpleaños, todo se desmoronó. Esa mañana, la casa de la familia cerca de Ball Lake se convirtió en una escena del crimen. Dentro, la policía encontró los cuerpos de los padres de Joe, Jack, de 53 años, y Catherine, de 47. Ambos habían sido asesinados con una escopeta calibre 12. El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, apenas una hora después de que Joe hubiera subido al autobús escolar como si fuera cualquier otro día. Pero los investigadores creían que él había apretado el gatillo. El motivo, dijeron, era el resentimiento y la ira acumulados durante años. Joe pensaba que sus padres eran demasiado estrictos e injustos. Odiaba que hubieran vendido un coche que él creía que debía ser suyo. Y estaba furioso porque habían quemado sus cintas de música y lo obligaban a ir a la iglesia todos los domingos. Y cuando los detectives empezaron a hablar con los amigos de Joe, las cosas empeoraron aún más. Un amigo dijo que Joe una vez les ofreció $200 y una escopeta si mataban a sus padres por él. Otros dijeron que la mayoría de las conversaciones de su grupo en aquel entonces giraban en torno a una sola cosa: cómo hacer daño a la gente, a veces incluso a los animales. Pero en cuanto a pruebas sólidas, el caso era débil. No había un arma homicida directamente vinculada a Joe, ni testigos presenciales. No había nada más que circunstancias. Aún así, en noviembre de 1992, el caso llegó a juicio. Durante 5 días, el jurado escuchó los testimonios e intentó unir las piezas. Pero la historia nunca encajó del todo. Y cuando llegó el momento de decidir, no pudieron cumplir con el estándar de prueba. Así que, el 16 de noviembre, Joe fue absuelto del asesinato de sus padres. Pero el caso nunca se cerró. Oficialmente, quedó archivado como una reinvestigación de rutina. Extraoficialmente, atormentaba a todos los que habían formado parte de él. No mucho después de la muerte de sus padres, Joe abandonó la escuela con apenas 17 años. Encontró un trabajo estable como operador de máquinas en New Haven, pero fuera del trabajo, sus intereses se volvieron más oscuros. Empezó a experimentar con explosivos, construyendo pequeños artefactos al principio, que probaba en lo profundo del bosque. Y para cuando cumplió poco más de 20 años, ya había construido y detonado varios sin ser atrapado. Y luego vinieron las armas. Joe no era un simple coleccionista ocasional. Se obsesionó. Para cuando tenía 22 años, había acumulado un arsenal de 32 armas de fuego. De todo, desde rifles hasta escopetas y pistolas. Esta colección más tarde cobraría un significado escalofriante. Pero eso no fue todo. Cuando Joe finalmente fue arrestado de nuevo en 1997, salió a la luz algo aún más perturbador. Jurados de su primer juicio admitieron después que la mayoría de ellos habían creído que era culpable, al menos en parte, del asesinato de sus padres. Pero sin un arma homicida, sin testigos y sin pruebas sólidas, dijeron que estaban atados de manos. 11 jurados votaron por absolver, y solo uno votó por culpable. Y en ese momento, ninguno de ellos podía haber sabido que su decisión eventualmente llevaría a que 4 personas más fueran asesinadas, y muchas más vidas quedaran destrozadas. El 18 de julio de 1997, apenas 2 días después de los asesinatos de Fort Wayne, Joe volvió a los tribunales. Y esta vez, no enfrentaba solo un cargo. Se enfrentaba a 4 cargos de asesinato, uno por cada víctima. Y según la ley de Indiana, un asesinato con circunstancias agravantes significaba solo 2 castigos posibles: cadena perpetua o muerte. E incluso el propio abogado defensor de Joe no fingió que esto fuera un misterio. Antes de que el juicio siquiera comenzara, admitió que creía que su cliente era culpable. Las pruebas, la escena del crimen, el nivel de brutalidad,
todo apuntaba en una sola dirección. El 22 de mayo de 1999, el jurado declaró a Joe culpable de los 4 cargos, votando por unanimidad a favor de 4 condenas de muerte. Y el 26 de agosto de 1999, la jueza Frank Gould lo hizo oficial, imponiéndole una sentencia de muerte por cada uno de los asesinatos. Desde 1999 en adelante, Joe permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Indiana. Y durante más de 2 décadas, su caso recorrió los tribunales. Su condena fue revocada y restituida más de una vez, pero al final nada cambió. Moriría a manos del Estado. Cuando la fecha de ejecución se acercaba, la vida personal de Joe dio un giro inesperado. El 30 de octubre, volvió a casarse. Su esposa fue Tahina Krantz, una mujer a la que había conocido por primera vez en la secundaria. La ceremonia de bodas fue pequeña, realizada dentro de la prisión, y oficiada por el propio hijo de Tahina, Justin. No era la primera vez que decían, sí, acepto. Se habían casado originalmente en 2004, solo para divorciarse 2 años después. Pero ahora, con el tiempo agotándose, se reencontraron. Junto con los abogados de Joe, Tahina hizo un último intento para salvarle la vida. Apenas días antes de la ejecución programada, presentó una petición ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos. En ella, argumentó que la mente de Joe había estado rota durante años, que sufría de una enfermedad mental no tratada. Durante años, escuchó y vio cosas que nadie más podía oír o ver, pero para él, esas alucinaciones eran muy reales, decía la petición. Esta tragedia ocurrió debido a su enfermedad mental no tratada. Pero la apelación llegó demasiado tarde, y cuando se fijó la fecha, el 18 de diciembre de 2024, Joe escribió directamente a los jueces, diciéndoles simplemente que lo dejaran suceder. En los días previos a la ejecución, su hermana Kelly habló públicamente. El 2 de diciembre, compartió un mensaje en Facebook, reflexionando sobre las décadas transcurridas desde los crímenes de su hermano. Admitió que, 27 años antes, no había reconocido lo que estaba ocurriendo en la mente de Joe. Escribió que había sido demasiado ingenua, ensimismada y sin educación para reconocer su esquizofrenia paranoide, una condición que 2 doctores habían diagnosticado formalmente en 1999 durante las audiencias previas a la sentencia. Aunque no podía decir que debería haberlo sabido, sí podría haberlo sabido mejor, escribió. Creo en avanzar, no en retroceder. A pesar de haber perdido a su prometido por la violencia de su hermano más de 20 años atrás, Kelly dijo que había elegido perdonarlo. Reveló que Joe le había escrito cartas desde la prisión, cartas en las que expresaba remordimiento y arrepentimiento por lo que había hecho. Y al final, Kelly tomó su decisión. Optó por no asistir a la ejecución de su hermano. A la medianoche del 18 de diciembre de 2024, Joe fue sujetado a una camilla en la prisión estatal de Indiana. Para su última comida, eligió simplemente un bote de helado Ben & Jerry's y pasó sus últimas horas con su esposa y el hijo de ella. Solo un puñado de personas presenciaron sus últimos momentos. Un reportero del Capital Chronicle, Tahina, su hijo, y Larry Comp, un abogado federal de defensa que había apoyado a Joe durante años de apelaciones. Juntos, observaron en silencio mientras el proceso comenzaba. Joe rechazó dar una declaración final. No, realmente no, dijo, cuando le preguntaron si tenía últimas palabras. Terminemos con esto. No ofreció disculpas, ni palabras para las familias de las víctimas. Luego las drogas comenzaron a fluir, y 8 minutos después, a las 12:44 de la madrugada, fue declarado muerto. Joseph Edward Corcoran tenía 49 años. Eso nos lleva a la última persona ejecutada en diciembre de 2024. Después de pasar 16 años en el corredor de la muerte, Kevin Ray Underwood fue ejecutado por inyección letal. Pero, ¿qué hizo para acabar en el corredor de la muerte? Últimamente, Kevin había estado consumido por una oscura y obsesiva fantasía. Una que iba mucho más allá de simples pensamientos violentos. Quería secuestrar a alguien, agredirlo sexualmente, matarlo, comerse su carne y luego hacer desaparecer el cuerpo. Y en su mente, Jamie Rose Bolin era el objetivo perfecto.
En 2006, Jamie dividía su tiempo entre dos hogares. Sus padres se habían separado un par de años antes y vivía bajo un acuerdo de custodia compartida. Esa primavera, se quedaba con su padre, Curtis Bolin, un trabajador mecánico de autos en Purcell, Oklahoma, un tranquilo pueblo al sur de la ciudad de Oklahoma. Pero mientras la vida seguía para Jamie, Kevin Underwood ya se estaba hundiendo más en su propio mundo. 2 años antes, en 2004, había comenzado a pensar en matar. Y no solo fantaseaba, lo escribía todo. En su computadora, Kevin lo documentó todo. Escribió con detalles perturbadores sobre secuestrar a alguien, torturarlo, clavarle agujas en los ojos y despedazar el cuerpo como un carnicero en un matadero. Describía cocinar los restos, comerse la carne y encontrar formas de deshacerse de lo que quedara. Huesos, órganos, todo. Y por un tiempo, esos pensamientos enfermizos se quedaron en la pantalla, pero eventualmente decidió hacerlo realidad. Tanto en sus escritos privados como más tarde en confesiones a la policía, Kevin dejó algo aterradoramente claro. Quería que gran parte ocurriera mientras su víctima aún estuviera viva. Y en 2006 la eligió a ella. Jamie. No fue un impulso repentino. Lo había estado planeando durante meses. En su mente ya había jugado el escenario. Cómo la atraería, qué haría una vez que estuviera dentro y cómo terminaría todo. Durante esos meses, trabajó duro para parecer inofensivo. Solo una cara simpática en el pasillo. El tipo de vecino que saluda con la mano y no llama la atención. Y funcionó. Especialmente con los niños. Una tarde, se paró en la puerta de su apartamento con su mascota, una rata. Jamie, de apenas 10 años y con amor por los animales, se detuvo al verla y preguntó si podía acariciarla. Y Kevin sonrió y dijo que sí. A partir de ahí se convirtió en rutina. A veces su puerta estaba abierta y él se sentaba en la sala con la rata cerca. Jamie entraba, conversaba y reía con los pequeños movimientos del animal. Kevin la hacía sentir bienvenida, segura incluso. Ponía Bob Esponja, su programa favorito, y ella se acomodaba un rato antes de volver a casa. Comenzó a pasar más seguido, quedándose cada vez un poco más. Pero Kevin tenía un plan, uno oscuro, y Jamie no tenía idea. Él ya la había elegido. Ella era la que había estado esperando, y solo necesitaba el momento adecuado. Y el 12 de abril de 2006, decidió que había llegado. Jamie fue a la escuela como siempre, pero planeaba pasar por la biblioteca después. Primero, sin embargo, regresó a casa para cambiarse de ropa. Kevin había esperado atraparla antes de que llegara a su puerta, para que pareciera que había desaparecido en el camino de regreso de la escuela. Pero perdió su oportunidad. Y ahora, con su ropa cambiada, cualquiera sabría que había estado en casa. Aún así, no le importó. Había esperado lo suficiente, y seguiría adelante de todos modos. Cuando volvió a pasar por su puerta, Jamie preguntó si podía entrar a acariciar a la rata. Kevin dijo que sí. Ella entró, se arrodilló junto al animal y extendió la mano. Pero mientras ella se concentraba en la rata, él se acercó por detrás. Entonces tomó una pesada tabla de cortar de madera y la bajó sobre su cabeza, fuerte, esperando dejarla inconsciente. Pero Jamie no se quedó callada, gritó, y el sonido llenó la habitación. Así que él la golpeó otra vez, y otra. Entre sollozos, ella comenzó a repetir, «Lo siento, lo siento, lo siento». Un ruego aterrorizado de alguien que no entendía qué había hecho mal. Intentó correr, en pánico y desorientada, pero Kevin se abalanzó sobre ella, la derribó al suelo y la inmovilizó. Luego se sentó sobre su pecho y presionó su mano contra su rostro, manteniéndola allí hasta que todo terminó. Pero no fue rápido. Kevin luego le dijo a los investigadores que tardó entre 15 y 20 minutos antes de que Jamie finalmente dejara de moverse. Después, salió y metió la bicicleta de Jamie desde donde la había dejado. Pero al verla, algo le hizo clic. La bicicleta, pensó, sería más difícil de deshacerse que del cuerpo. Así que la desarmó pieza por pieza y la escondió bajo su cama. Eso podía esperar. Kevin estaba frustrado, incluso decepcionado. El plan que había construido en su mente ya se estaba desmoronando. Jamie había muerto demasiado pronto.
antes de que pudiera hacer todo lo que había imaginado. Pero eso no lo detuvo. Aunque ya no estaba viva, siguió adelante de todos modos. Actuó el resto de su fantasía tal como lo había imaginado. Intentó violar su cuerpo, pero no pudo. Frustrado de nuevo, la arrastró al baño e intentó decapitarla con un cuchillo. Pero tampoco funcionó. Más tarde dijo a los investigadores que había querido poner su cabeza en un escritorio para que pudiera como mirarme. También había planeado dormir junto a su cadáver, violarlo durante un par de días y luego cocinar y comerse partes de él. Pero las cosas resultaron un poco distintas a lo planeado. Al final, envolvió a Jamie en plástico, la metió en un gran contenedor de almacenamiento, lo selló y lo escondió en su armario. Mientras tanto, el padre de Jamie, Curtis Bolin, llegó a casa y notó que ella no estaba. No dudó y llamó a la policía de inmediato. La búsqueda comenzó rápido. Oficiales, bomberos y decenas de vecinos recorrieron la zona, revisando zanjas, campos y estacionamientos. Y cuando al día siguiente aún no había señales de ella, el FBI intervino, enviando más de 2 docenas de agentes para ayudar. Entonces, una vecina se presentó. Había visto a Jamie con un joven del mismo complejo de apartamentos, pero nadie sabía quién era. Para el 14 de abril, 2 días después de que Jamie desapareciera, la policía había establecido retenes cerca de su complejo de apartamentos, deteniendo autos e interrogando conductores con la esperanza de conseguir una pista. En uno de esos controles, el agente del FBI, Craig Overby, detuvo una camioneta. Al volante estaba el padre de Kevin, y sentado en silencio en el asiento del pasajero estaba el propio Kevin. El padre de Kevin mencionó que habían escuchado sobre la niña desaparecida, y luego añadió, casi como si nada, que Kevin en realidad vivía justo al lado de ella. Ese detalle llamó de inmediato la atención de Craig. Le preguntó a Kevin si estaría dispuesto a entrar en el coche patrulla para una rápida conversación. Kevin aceptó, pero una vez que la puerta se cerró, las cosas que dijo empezaron a levantar serias señales de alarma. Cuando Craig le preguntó si había visto a Jamie ese miércoles por la tarde después de la escuela, Kevin dijo que sí, brevemente, cuando ella se alejaba en bicicleta del complejo de apartamentos. Y eso lo convertía posiblemente en la última persona conocida en verla con vida. Así que los oficiales le pidieron que bajara a la estación para una entrevista formal, y Kevin aceptó otra vez. Pero las señales de alarma siguieron llegando. Todos los demás que habían visto a Jamie ese día describieron la misma ropa, la que usó en la escuela. Pero Kevin dio una descripción completamente distinta. Más extraño aún, afirmaba haberla visto solo de reojo mientras se marchaba, y sin embargo pudo recordar, con detalle perfecto, exactamente lo que llevaba puesto, de pies a cabeza. Al terminar la entrevista, los agentes del FBI le ofrecieron llevarlo a casa, pero una vez que llegaron al complejo de apartamentos, le preguntaron si podían registrar su vivienda, y Kevin dijo que sí. Temía que sería sospechoso negarse, y solo esperaba que no encontraran lo que había escondido. Para las 5 de la tarde, ya estaban dentro de su pequeño y desordenado apartamento, y en el armario encontraron un gran contenedor de plástico, con la tapa sellada con cinta adhesiva. Kevin afirmó que estaba lleno de cómics y que la cinta era para mantener la humedad afuera. Pero cuando Craig retiró una franja y levantó un poco la tapa, se quedó helado. Dentro, justo bajo la superficie, había una pequeña camiseta, exactamente como la que Kevin había descrito que Jamie llevaba el día en que desapareció. Craig no vio ningún cómic, y cuando lo mencionó en voz alta, Kevin no dudó. «Adelante, arrésteme», dijo, frío y calmado. Craig lo miró fijamente. «¿Dónde está ella?» Kevin lo miró a los ojos. «Está ahí. La golpeé y la hice pedazos». Las palabras parecían vaciar el aire de la habitación. Kevin comenzó a temblar, respirando rápido y entrecortado. Luego dijo, «Voy a arder en el infierno». El cuerpo de Jamie fue llevado a la oficina del médico forense, donde la autopsia comenzó bajo luces fluorescentes frías. Cada moretón, corte y marca contaba parte de la historia, una que Kevin ya había confesado. Había fuertes hematomas en la parte posterior de su cabeza, coincidiendo con el relato de Kevin sobre los golpes con la tabla de cortar de madera.
y en sus ojos, diminutas manchas rojas, llamadas petequias, revelaban la presión aterradora que había cortado su respiración. A lo largo de sus mejillas había marcas tenues y curvas, del tamaño y forma consistentes con una mano presionada contra su rostro. Pero la peor herida no podía pasarse por alto. Una profunda y abierta herida en el cuello, exactamente como Kevin había descrito. El forense también encontró daños en el área genital de Jamie, incluyendo desgarros tan severos que no dejaban ninguna duda sobre la violencia que había soportado. Pero hubo una pregunta que no pudo responderse: si Jamie seguía viva o incluso consciente durante esos últimos momentos. Al final, la causa oficial de muerte se registró como asfixia. Más tarde, Kevin dio una confesión completa. Les dijo a los investigadores que había pasado meses planeando el asesinato, impulsado por fantasías oscuras que incluían sexo e incluso canibalismo. Pero también afirmó que, llegado el momento, no comió ninguna parte del cuerpo de Jamie, porque se sintió asqueado de sí mismo. También dijo que eligió a Jamie simplemente porque era fácil acceder a ella. En el año 2008, Kevin fue a juicio, y desde el principio nunca luchó realmente contra las pruebas en su contra. No admitió directamente haberla matado, pero tampoco lo negó. Incluso su propio abogado le dijo al jurado que probablemente lo declararían culpable, y que el verdadero objetivo era solo mantenerlo fuera del corredor de la muerte. El caso de la fiscalía fue abrumador. Los jurados vieron la entrevista del FBI donde Kevin, calmado y casi con tono indiferente, confesaba todo lo que había hecho. Leyeron la transcripción impresa. Escucharon cómo cada paso del crimen había ocurrido, en sus propias palabras. Cuando llegó el momento de decidir su sentencia, el mismo jurado tuvo que preguntarse si había alguna razón para perdonarle la vida. Los fiscales señalaron dos factores agravantes: que el asesinato fue especialmente atroz, espantoso o cruel, y que Kevin seguiría representando un peligro para la sociedad. Al final, el jurado estuvo de acuerdo en uno. Dictaminaron que lo que Kevin le hizo a Jamie fue tan horrible que cumplía con el estándar de Oklahoma de especialmente atroz, espantoso o cruel. No encontraron probada la amenaza continua, pero eso no cambió el resultado. Su equipo de defensa intentó humanizarlo. Llamaron a familiares, amigos y expertos en salud mental para hablar sobre la vida de Kevin, sus problemas y su estado psicológico. Pero cuando el jurado puso todo en la balanza, el horror de lo que había hecho frente a cualquier razón para mostrar misericordia, no dudaron. Les tomó solo 23 minutos declararlo culpable de asesinato en primer grado. Y cuando llegó el momento de la sentencia, su decisión fue unánime. Cada jurado recomendó la pena de muerte. Y más tarde, el 3 de abril de 2008, el juez lo hizo oficial. Kevin fue condenado a muerte. En su audiencia de clemencia el 13 de diciembre de 2024, Kevin no mostró remordimiento ni pidió perdón. En cambio, dijo que esperaba un más allá donde cada fantasía se hace realidad. Le dijo a la Junta: si quieres torturar a tu acosador de la infancia, puedes hacerlo. Luego añadió algo aún más inquietante: básicamente, mi esperanza es que haya sexo en el cielo y pueda entregarme a todas mis fantasías sexuales. En su escrito a la Junta de Libertad Condicional, la oficina del fiscal general de Oklahoma lo resumió de manera sencilla: verdaderamente, los crímenes de Underwood representan lo peor de lo peor de lo peor, y luego lo respaldaron. Dijeron que el asesinato de Jamie no fue impulsivo, fue planeado durante meses, alimentado por la obsesión de Kevin con fantasías violentas. Los fiscales señalaron los pinchos de barbacoa que había comprado, supuestamente con la intención de torturar. También mostraron una foto de una cabeza de muñeca Barbie atravesada con agujas. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Kevin simplemente respondió: más o menos ilustra lo que estaba en mi fantasía. La hermana de Jamie, Lori Pate, se dirigió directamente a Kevin en la audiencia. Me mostraste a los 14 años que los monstruos no son solo algo inventado en los cuentos, escribió. Usan nuestra misma ropa y caminan en nuestras mismas calles. Ella pidió a la Junta que no concediera clemencia. Tú, Kevin Underwood, no mereces clemencia, dijo. Nosotros, como familia, merecemos cierre.
que el monstruo que terminó con una vida preciosa ya no pueda caminar por esta tierra ni lastimar a otros, sino que sufra en los fuegos eternos. Los abogados de Kevin argumentaron lo contrario. Dijeron que esto no se trataba de maldad, sino de una enfermedad mental no tratada. Antes de su juicio, Kevin fue diagnosticado con trastorno esquizotípico de la personalidad, y para su apelación, fue rediagnosticado con síndrome de Asperger, lo que significa que estaba dentro del espectro. Sus abogados describieron años de abuso, aislamiento social y una adicción a la pornografía. No negaron el horror, pero pidieron a la Junta que considerara que Kevin no tenía antecedentes criminales y que esto fue el acto de alguien profundamente enfermo, no de un Ted Bundy en potencia. Y en su carta a la Junta dijeron: después de una vida de abusos, Kevin se dio cuenta de que se estaba desmoronando, pero no pudo encontrar ayuda. Finalmente Kevin se quebró y decidió actuar sobre sus peores fantasías, desarrolladas por pasar la mayor parte de su vida en lo peor del Internet. Pero no cambió nada. La Junta negó la clemencia con un voto unánime de 3-0, y la fecha de ejecución se mantuvo, 19 de diciembre de 2024, el día del 45º cumpleaños de Kevin. Esa mañana, comió una gran última comida. Pidió un filete empanizado al estilo sureño, puré de papas con salsa, una hamburguesa con queso, papas fritas, frijoles pintos, un panecillo caliente y un refresco. Pero cuando se acercaba su momento final, rompió en llanto. La decisión de ejecutarme en mi cumpleaños y 6 días antes de Navidad fue algo innecesariamente cruel para mi familia, dijo. Pero lo siento mucho por lo que hice y desearía poder revertirlo. El proceso de ejecución comenzó a las 10:04 de la mañana. Giró la cabeza y miró hacia su equipo legal y su familia, incluyendo a su madre. Su respiración se entrecortó, solo una vez, y luego cerró los ojos lentamente. Para las 10:09, un médico entró en la cámara. Le sacudió el hombro un par de veces y confirmó que estaba inconsciente. 5 minutos después, a las 10:14, fue declarado muerto. Kevin Ray Underwood tenía 45 años. Esto concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en diciembre de 2024. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.